Esta charla o esta historia clínica se basa en múltiples fuentes donde la documentación clínica es el factor fundamental. Si nosotros no tenemos o no podemos acceder a lo que los actores del sistema de salud generan, probablemente no tenga la información necesaria para avanzar en esta lógica o poder coleccionar esta cantidad de datos que van a ser útiles para poder avanzar en este sistema de información que son las historias clínicas. Tiene que colaborar con el conocimiento, lo que entendemos como dar soporte a la toma de decisiones, facilitar la comunicación, como les decía, entre los sistemas y los actores, adaptarse al flujo de trabajo de las personas, proveyéndolas de funcionalidades que sean acordes a su accionar, acceder fácilmente a la información que contienen, que fue creada por ese mismo actor o por otros actores, y darle cierto nivel de contexto en la idea de entender desde dónde o dónde se está prestando la información que tenemos. Entonces, lo primero, y esta es la parte que les decía que sí vamos a hablar un poco conceptualmente de historia clínica, es entender que la historia clínica, si bien es el corazón de los sistemas de información en salud, no es el único componente que va a ser parte de estos sistemas, sino que es una parte, de nuevo, importante, pero que va a tener que estar relacionada con el resto de los componentes y las dimensiones, y que cuando hablamos de historia clínica electrónica como solución o como estrategia para la informatización, en realidad esta es la ventana o la puerta de entrada de la información para que un sistema funcione. Un sistema de información en salud es muchísimo más amplio que la historia clínica en sí. Y eso es interesante tenerlo presente porque cuando a nosotros nos toque elegir una historia clínica, evaluar una historia clínica, vamos a tener que tener presente que la manera en la que esta historia clínica habla, interopera, se comunica con el resto de los sistemas, va a ser un factor fundamental para que yo pueda decir si mi historia clínica está en un estándar, es robusta, no es robusta, para soportar el proceso de atención que vamos a llevar adelante. Y esta, les prometo que es la última parte más académica de la charla, es un gráfico que nosotros utilizamos en el hospital hace muchos años para dar una idea de cómo debería estar yo seguro que lo que está haciendo mi historia clínica me va a servir para gestionar mi institución. Esto es, qué información debería yo obtener de cada contacto de las personas con el sistema de salud y entendido el sistema de salud como el sistema de información en salud, qué informaciones necesitamos que tenga para poder utilizar esos datos a todo nivel, a nivel de dar soporte en línea, de nuevo, sistema de soporte para la toma de decisiones, comunicarme con otros actores y poder gestionar la información para la investigación, para las tareas administrativas financieras, para la gestión clínica del seguimiento de mis pacientes. Entonces yo le voy a pedir que en cada acto médico mi historia clínica me registre quién fue el que realizó el acto médico, o sea, quién fue el médico, la enfermera, el kinesiólogo, a quién se le realizó, quién fue la persona, qué se hizo, qué se usó, quién pagó y en qué lugar ocurrió. Si yo logro que cada sistema con el que trabajo pueda responderme a estas preguntas, a esto que denominamos anatomía del acto médico, voy a estar casi seguro de que voy a poder gestionar todo lo que venga después, porque voy a tener una base robusta, una arquitectura que me va a permitir de nuevo poder obtener o capturar toda la información que necesito. Pero el gran problema es que esta anatomía del acto médico fue pensada o diseñada principalmente para recolectar, o de nuevo, si volvemos a la definición de historia clínica, coleccionar información del contacto de las personas con el prestador de salud. Tiene o tuvo siempre una visión muy centrada en el prestador, en donde todo lo que tenía que ver con la historia de salud de una persona era la que ocurría en un centro de atención. Pero hoy nosotros ya sabemos que la vida de las personas no es su contacto con el centro de salud, sino que por fuera de esa vida se divierte, come, hace deportes, tiene problemas, trabaja, vive en una casa mejor, peor, y todo eso va impactando en su vida diaria. Por lo tanto, y ya sabemos que es así, todo lo que ocurre por fuera de lo que nosotros denominamos sistema de salud tiene mayor impacto en su estancia en la salud o paso a la enfermedad que
solo la información que nosotros tenemos en nuestros sistemas de información. Esto no es nuevo, lo venimos discutiendo hace mucho, pero aparte está publicado hace muchísimo más. Hoy tenemos que considerar que una historia clínica en realidad es un sistema de registros clínicos, un sistema que comprende o que hace foco en la visión del proveedor, lo que se llama la historia clínica tradicional o la historia clínica o la dimensión del proveedor de salud, pero que también considera a la persona como una fuente de información, que es la dimensión de los portales personales. Hemos visto y tenemos más charlas sobre eso, así que atentos también a cuando profundicemos en ese tema, y a la dimensión de la salud pública, porque, de nuevo, esta persona está inmersa en un sistema de información que va generando, que se interconecta, que se superpone muchas veces y que va acumulando información a medida que va avanzando. Fíjense que esto es del 2001. En esa misma línea, OPS, la Organización Panamericana de Salud, también organiza o de algún modo estructura al registro de salud en algo que ya no lo llama historia clínica, sino que lo llama registro personal de vida saludable y que contempla una serie de componentes que tienen que ver con el componente profesional, el área social, el área emocional, la salud propiamente dicha, como el contacto con el sistema de salud, su contexto cultural y todo lo que tenga que ver con sus elecciones espirituales o su desarrollo espiritual. Entonces, fíjense cómo ya no hablamos solamente de la información que se genera en el punto de contacto de una persona, entiéndase un paciente, con el sistema de salud, sino que lo hacemos a un nivel muchísimo más amplio y por lo tanto eso complejiza cómo voy a diseñar o pensar una historia clínica electrónica para que responda a todas estas necesidades. Obviamente que en las presentaciones, y como esto va a quedar grabado, y si a alguien le interesara mucho pudiera volver a verlo, hay mucha información en las diapos, no la vamos a ir leyendo para no aburrirlos, para que les quede grabada en la presentación. Y la idea entonces, como les decía, es ir desglosando el concepto de historia clínica electrónica, pero no para entrar en la discusión teórica de qué significan las fuentes y cuántas fuentes tengo, sino de lo que nos importa a nosotros, que como les prometimos, es lo que no dice el chat GPT. Y lo primero que vamos a ver es las múltiples fuentes que generan la documentación clínica. Fíjense que si uno tuviera que de algún modo estructurar a partir de las revisiones sistemáticas que hay sobre historia clínica, quiénes son los que generan información en los dos ámbitos principales, ambulatorio e internación, vamos a tener que tenemos un grupo de 5 generadores de información. Los médicos, los enfermeros, el sistema en sí, a través de los resultados, las imágenes, las alertas que va generando, los servicios de apoyo que tienen que ver con farmacia, kinesiología y nutrición, y los administrativos. Y acá se da una de las primeras paradojas dentro de los sistemas de historia clínica. Fíjense que cuando hablamos del ambulatorio está todo más bien controlado y tiene que ver un poco también con la evolución de los registros clínicos. Particularmente parten de la atención ambulatoria y fueron diseñados y centralizados en el médico. ¿Por qué? Porque era claro que era el que generaba mayor cantidad de información. Pero fíjense cómo la cantidad de información que se genera en la internación sube abruptamente a nivel de que los enfermeros pueden generar hasta casi la mitad de la información de los pacientes que están internados. Entonces yo ahora le pregunto, ¿cuántas historias clínicas de las que ustedes utilizan en su vida diaria o de las que han tenido la oportunidad de analizar hacen foco en el registro de enfermería cuando un paciente está internado? ¿Por qué debería hacer foco en el registro médico si la mayor cantidad de información o la principal fuente de información viene de la enfermería? Probablemente por el sesgo, como les decía, de la evolución, de que la historia clínica nace en el ambulatorio y migran hacia la internación y quedan con este foco sesgado. Pero no perdamos de vista la cantidad de información que se genera en enfermería para pensar o empezar a pensar cómo el sistema responde a las necesidades de trabajo, el flujo de trabajo, el registro, la automatización de captura de un montón de información que hoy recae sobre la enfermería y que probablemente, o lo sabemos, no es realmente considerada en los sistemas de información. El siguiente valor que tiene la historia clínica, como les decía, es la documentación.
es el registro que cada uno de los usuarios genera a la hora de poder avanzar en una lógica de contener la información de lo que está pasando con las personas. Esto es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque hace rato que se viene planteando de que la implementación o la forma en la que las personas evolucionan, escriben notas clínicas, es un impedimento, o por lo pronto es percibido como un impedimento. En la mayoría de los casos, el proceso se torna cada vez más engorroso y mucho, por no decir la mayoría de los usuarios, consideran al proceso de documentar no como un proceso asistencial, sino como un proceso administrativo. Hay una asociación además clara entre el desgaste profesional o el burnout, como lo quieran llamar, y el proceso de documentación clínica, que tiene que ver principalmente con el tiempo que me lleva a usar la historia clínica, la falta de definición de roles, funciones y responsabilidades. ¿Soy yo el que está a cargo de mantener la calidad? ¿Debería ser yo como especialista el que actualice la lista de medicamentos? La lista de problemas. ¿Es una responsabilidad de la persona que atiende al paciente o de su médico de cabecera? Todo esto es difícil de encontrar en una política y si las políticas están escritas ya sabemos que tampoco se leen, pero acá vamos un paso previo. La mayoría de los lugares no contamos con políticas que definan claramente esto. Generalmente termino usándola fuera de mi horario laboral, no tengo el soporte suficiente, no me capacitan de la manera adecuada para responder a cada una de las necesidades, hay dificultades en el flujo o en la manera en la que la información se presenta o se captura acorde a mi tipo de trabajo, hay tareas duplicadas e innecesarias y generalmente tiene muy pocos sistemas de soporte. No solo el sistema de soporte entendido como el sistema de soporte de la decisión clínica, sino como el sistema de soporte para la propia documentación. Cómo me facilita la documentación, cómo hago para que esa documentación sea más intuitiva y en menor tiempo. Y esto es un poco lo que generalmente empieza a generar esta tensión entre los profesionales de la salud y el sistema de información. Entonces, si yo le preguntara cuál es el tiempo promedio que un médico tarda en documentar a un paciente, probablemente ustedes me digan, sí, hay un montón de revisiones sobre esto y esas revisiones dicen que el tiempo que ocupa un médico en la utilización del sistema de información es un tiempo muy amplio. Pero nosotros quisimos ir un paso más allá y sí, los médicos están mucho tiempo con la historia clínica, pero ¿cuánto tiempo específicamente le dedican a generar una evolución médica? Ahí si se animan a algunos a aventurar en el chat cuánto tiempo creen, los vamos a ir leyendo. Si nosotros consideramos la consulta médica como estimaciones generales, el promedio de una consulta médica en nuestro contexto y en base a lo que tenemos publicado y lo que analizamos en el hospital es de 12 minutos. 12 minutos que se desglosan en la revisión de historia clínicas, 5 minutos, la documentación, 4 minutos y las solicitudes que llevan aproximadamente 3 minutos. La consulta durará en promedio 16, 17 minutos, de los cuales 12 minutos son dedicados al contacto con la historia clínica. De nuevo, acá vemos que sí, que cuando una persona está en contacto con el sistema de salud trabajando con historia clínica, mucho del tiempo está ocupado con la historia clínica. Fíjense que de esos 16, 17 minutos le quedan 4 minutos promedio para recibir al paciente, revisarlo, porque sabemos que siempre se revisa a todos los pacientes, no vamos a sospechar de eso, y el resto de los minutos lo utilizan para trabajos de la historia clínica. Esto es lo que el personal de salud utiliza en la historia clínica en el consultorio. Pero también hay reportes de lo que se llama tiempo de pijama, de una frase en inglés no tan llamativa para nosotros o por lo tanto no tan rimbombante, que es el pijama time, pero que le pusieron ese nombre y que se estima que pueden llegar desde 10 minutos hasta 30 minutos extra una vez que dejaron el punto de atención. O sea que los profesionales pueden seguir en, obviamente, registros récord hasta 30 minutos después, revisando, completando o trabajando sobre la historia clínica por fuera. Yo anoto estos 4 minutos de la documentación en rojo para que ustedes después volvamos sobre este número y lo tengan presente. Así que recuerden, 4 minutos para escribir lo que pasa en la historia clínica. Entonces, ¿en qué se va el tiempo durante estos 4 minutos? Generalmente en registrar el
historial médico, en la documentación sobre la medicación que está tomando, cómo lo tomó, lo sigue tomando, no en la prescripción de medicamentos, sino el registro de la medicación, en revisar o confirmar alergias y reacciones adversas, en revisar o hacer un resumen de consultas previas, disculpen un segundo, en los resultados de laboratorio, transcribir resultados, lo que transcriben, analizar pruebas recientes y en el registro de signos vitales, toma de presión arterial, o registro, mejor dicho, presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura. Entonces, fíjense todo lo que un médico escribe o gestiona en esos 4 minutos. O sea, fíjense que en 4 minutos hace todo esto. Ahora, ¿qué de todo esto que hacen los 4 minutos es útil? La verdad que nada. O sea, esos 4 minutos son 4 minutos tirados. ¿Y por qué son 4 minutos tirados? Porque yo el historial médico, y cuando hablo de yo, digo el sistema, ya lo conoce, porque el sistema debería conocer la lista de medicamentos si la mantuve actualizada, sabe si el paciente es alérgico o no, tiene los resultados de laboratorio, por lo cual no tiene sentido que solo lo transcriba, y conoce los signos vitales de ese paciente porque ya fueron o deberían haber sido cargados de manera estructurada. Entonces, ¿por qué encima de que escriben mal y escriben poco, escriben cosas que no necesitamos? Porque lo que no entendemos o no hemos podido transmitir es qué queremos que escriban cuando hacen esa evolución clínica. Entonces, cuando nosotros pretendemos encontrar una historia clínica, una buena nota clínica, lo que pretendemos encontrar es que formulen diagnósticos diferenciales, considerando las posibles explicaciones a través de los síntomas que evaluaron, que desarrollen el plan de cuidado, que justifiquen sus decisiones clínicas, que documenten el proceso de pensamiento, de estoy haciendo esto por esto, o hice o voy a tomar esta conducta pensando en que podría suceder esto, que den valor a los hallazgos, no que solo lo transcriban. No me sirve que me escriban sodio, potasio, cloro, ¿sí? Necesito saber que considero que esta hiponatremia empeoró la condición del paciente. Que sinteticen la nueva información, porque es algo que, si bien van a empezar a hacer los asistentes conversacionales, es algo que todavía necesitamos que los profesionales lo hagan, y que evalúen el riesgo y el pronóstico de ese paciente. Ahora, en esos 4 minutos, ¿lo hacen de una manera adecuada? De 70.000 evoluciones que se generan en el hospital más o menos por semana, partimos de que el 15 al 20% de las consultas hoy no se evolucionan. O sea que el 20% de los contactos, o sea, de cada 10 pacientes que vienen al hospital, hay 2 que nos enteramos que vinieron porque el sistema generó algún input en el sistema. Pero de esos dos pacientes no sabemos qué pasó porque directamente no se evolucionaron. De ese 80% que se evoluciona, para sacar los que son 0 y no nos baje el promedio de caracteres que tiene una evolución es de 300 caracteres. Entonces ustedes me dirán, bueno, si 300 caracteres es mucho, es poco. Esta evolución que ven acá abajo es de 300 caracteres. Fíjense que uno lee paciente masculino, 76 años, insuficiencia cardíaca, recibe tratamiento diurético y beta bloqueante, continúa con el mismo esquema terapéutico por buena respuesta, solicito laboratorio, control clínico dentro de un mes. Fíjense que escribió perfectos 300 caracteres que no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque yo ya sé, o el sistema ya sabe, que el paciente es masculino, que tiene 76 años, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene prescripto diurético y beta bloqueante, que continúa con el esquema terapéutico porque se lo volvió a prescribir y que le solicitó el laboratorio porque lo hizo en el sistema. ¿Se entienden que, de nuevo, repite todo lo que el sistema ya sabe? Fíjense que en 300 caracteres es más que suficiente, o sea que 4 minutos son más que suficientes para escribir una evolución que me diga qué es lo que estoy pensando, que me diga que es un paciente que presenta mejoría, o sea que valorizó los hallazgos, que la terapia diurética redujo el edema y tiene menor disnea, o sea que sintetiza la nueva información, que va a requerir un monitoreo continuo para prevenir descompensaciones, o sea que justifica la decisión clínica de indicar el monitoreo para la prevención de un mal mayor,
y que va a ajustar el tratamiento según la evolución clínica. Desarrolla un plan de cuidado. O sea que fíjense que a pesar de que nosotros creemos que el tiempo de documentación es corto, 4 minutos y 300 caracteres son más que suficientes para poder contar con una historia clínica de calidad. ¿Hay soluciones para mejorar esta instancia de documentación? Sí, hay soluciones. Lo primero que podemos hacer es sincerarnos. Es decir, que si de 16 minutos, 12 minutos, 13 minutos estoy con el sistema, lo primero que tengo que decirle a cualquier profesional que lo contrato es que lo estoy contratando para que trabaje con la historia clínica electrónica. O sea, debo sincerarme en el sentido de decir, te estoy contratando y tu mayor parte del trabajo va a ser documentar, va a ser ocuparte del proceso de documentación clínica. Hay otras soluciones que otros países, sobre todo el primer mundo, han probado, que son los escribas y los asistentes, ¿sí? Estos son técnicos que tienen mayor habilidad y mayor cantidad de tiempo y, por supuesto, salarios mucho menores para apoyar a un profesional médico en el registro clínico. En nuestro entorno no han prosperado, no son costo efectivos, no son, hasta le diría, del todo legales de que alguien escriba por nosotros, pero lo tengo que mencionar porque ustedes van a ver que existen y que están disponibles. Y están una estrategia que a nosotros nos ha servido mucho para ir achicando este gap que les digo entre lo que escriben sin que nos sirva y lo que queremos que escriban, y por supuesto el ambiente en IA. Pero recuerden de nuevo, todo esto tiene que ser efectivo para superar el tiempo que hoy tenemos, que son 4 minutos. O sea, deben ser mejores en general lo que queremos en menor tiempo, o sea, en menos de 4 minutos. Y lo primero que les traigo es esto, la diferenciación entre evolución versus resumen de sesión. ¿Cuál es la diferencia? En la evolución médica, en la nota clínica, en la evolución del profesional de salud, yo lo único que registro es esta primera parte. Es el texto que un profesional escribe o documenta cuando genera una nota clínica. En la resumen de sesión, lo que yo voy haciendo, y esto es posible, digamos, esto arquitecturalmente es un CDA, ¿sí? Es un estándar de HL7 que me permite hacerlo, pero que podría hacerlo con otra tecnología también. Un resumen de sesión no solo registra la evolución o la nota clínica, sino que va agregando todas las acciones que yo voy tomando con el sistema. Esto que les decía, lo que el sistema ya sabe, lo pone en el resumen de sesión. Así, si yo registro signos vitales de manera estructurada, los vuelca en la sesión. Si yo pido laboratorio, los vuelca en la sesión. Si ocurre o salta una alerta en el proceso prescriptivo, lo vuelca en la sesión. O sea que no es necesario repetir lo que el sistema ya sabe, porque el resumen de sesión lo va cargando en la hoja de la nota clínica. Lo siguiente, y que parece presentarse como la panacea, es lo que denominamos Ambient IA o inteligencia artificial ambiental. Para los que no están familiarizados con el concepto, es grabar la consulta para que grabando esta consulta o el diálogo que ocurre entre el médico y el paciente o entre el médico, el paciente y los familiares, se genere una nota clínica a partir de eso. Hoy es una posible solución que, por supuesto, estamos investigando en el hospital, pero que en mi rol de informático clínico yo todavía lo tengo con una red flag. ¿Por qué? Porque requiere mayor inversión desde ya. Hay que tener un software que lo haga y hay que tener equipamiento. Es decir, hay que saber con qué va a grabar, dónde va a grabar, va a ser un micrófono, va a ser su celular. Si es su celular, ¿cómo vamos a garantizar que cuando transmita esa grabación no quede localmente en su teléfono? O sea, requiere inversión de plata y de tiempo, porque aumenta significativamente el soporte. Ustedes piensen que por cada médico o enfermero grabando va a haber un micrófono que no va a andar y que si hoy, en el 2025, a casi 5 años de la pandemia, en la que vivíamos en Zoom, todavía quedamos muteados, no nos anda el micrófono, se nos desconecta el micrófono, fíjense tener que dar soporte a todo ese proceso mientras está ocurriendo la atención médica. Porque aparte, solo han demostrado algo de evidencia de que mejora el proceso documental en los modelos que son completos, que son los modelos que documentan
y que me generan las solicitudes. O sea que el tiempo, fíjate, recuerden los 4 y 3 minutos, ¿sí? Es 7 minutos, o sea que ya no compito contra los 4 minutos de registro, sino que tengo un margen mayor porque compito contra los 7 minutos de registro. ¿Qué quiero decir con esto? Si me ofrecen una herramienta de Ambient que lo único que va a generar es texto, probablemente no vaya a ser positivamente considerada. ¿Por qué? Porque voy a tener la dificultad de que solo va a competir con esos 4 minutos, que entra 4 minutos, escribe y se va, a cambio de abrir la aplicación, grabar, que se haya grabado bien, que esté todo correcto, revisar lo que grabó para después grabarlo. De nuevo, está en desventaja. Por eso no todo lo que viene de la inteligencia artificial es tan brillante como parece. ¿Seguro que vamos hacia eso? Seguro. Pero de nuevo, a modelos completos, modelos que me permitan la grabación para la documentación y que me permitan la generación de solicitudes para competir contra los 7 minutos de hoy y no contra los 4. Y obviamente que hay perfiles en donde la ganancia es total, que son los perfiles que llamamos perfiles de manos ocupadas. Entiéndanse, anatomopatólogos, odontólogos, kinesiólogos rehabilitando, que pueden ir dictando lo que están haciendo mientras están haciendo su tarea y eso genera la ganancia en tiempo o la recuperación de tiempo de la consulta. Hasta acá entonces todo lo que supuestamente el ChatGPT no sabe, lo estamos diciendo y si nos está escuchando probablemente mañana lo sepa, pero bueno, son datos para que tengan contexto de la problemática o las soluciones a la problemática de la documentación clínica. El siguiente punto para que una historia clínica electrónica sea verdaderamente una historia clínica electrónica es que me dé soporte para la toma de decisiones. Y este soporte para la toma de decisiones tiene una razón de ser principal que es la de proteger al paciente. Es decir, evitar que el paciente reciba daño o se genere un cuidado inadecuado. Para eso, los sistemas de soporte no deben ser solo informativos, sino que deben estar orientados a la acción. Y para eso, si yo voy a advertir, por ejemplo, en una interacción droga-droga, lo que voy a necesitar es que me diga qué tengo que hacer. Si cancelo, qué cancelo, si suspendo, qué suspendo, y si continúo, qué tengo que hacer. Fíjense que esta es una alerta de nuestro sistema de prescripción en donde dice que tocando este botón voy a cancelar la cipro, que tocando este voy a suspender la clozapina o que decidiendo continuar con las drogas que tienen riesgo de interacción, voy a tener que justificar y controlar las alteraciones del hematograma, monitorear los síntomas neurológicos y monitorear las crisis convulsivas. Este sistema de soporte que ustedes ven así, con los colores, con los botones, con las indicaciones, tiene por detrás un montón de trabajo en la que cada cosa fue medida y diseñada para que cumpla una función. El color, el tamaño del título, el tamaño de las letras, la información que se despliega, la información que está guardada. ¿Por qué? Para que tengan la mayor cantidad de usabilidad posible, para que tengan la mejor aceptación. ¿Son aceptados los sistemas de soporte? Y la verdad que si uno se guía solo por la tasa de omisión, el 90-95% de los profesionales omite las alertas. Ahora, ¿qué significa que las omite? De nuevo, nosotros tenemos un concepto que se llama el concepto de omisión segura, que significa que continúa a pesar del riesgo, pero sabiendo qué es lo que tiene que controlar o conociendo qué es lo que tiene que hacer a partir de la información que se genera. Por lo tanto, y esto se ve mucho cuando uno evalúa, porque cuando a uno le pregunta a los profesionales, che, si yo te generé todas estas alertas, pero el 95% de las veces vos las omitís, ¿querés que las saque? No, no quiero que las saques, me ayudan, me sirven. ¿Querés que cree nuevas? Sí, por favor. Quiero que cree nuevas para que me ayude. Entonces, fíjense que por eso hablamos de un concepto de omisión segura. Genera un nivel de conocimiento que le permite al profesional tomar decisiones, aún con riesgo, de lo que puede llegar a suceder y cómo tiene que continuar o controlar el cuidado de ese paciente. ¿Qué sistemas de soporte debo pedirle en historia clínica? Esto es un estándar que ya está desarrollado para la mayoría de las certificaciones, principalmente HIMSS, que tienen que ver con, obviamente no las vamos a repasar todas, pero uno debería pedir soporte para el diagnóstico, soporte para el circuito de la medicación, interacciones, alertas de alergias, cálculos automáticos,
soporte preventivo, que me recomiende qué tareas preventivas son adecuadas o no, y soporte para la gestión de cuidado y seguimiento. Fíjense de nuevo, no es solo clínico, es clínico logístico, que me dé un turno, que me diga cuándo es el próximo turno disponible, que me genere alertas de seguimiento, soporte para la interpretación de resultados, sobre todo porque cada vez hay más estudios y menos capacidad de conocer. Si me dan hoy un mapa genético, hay un alto porcentaje de personas que no van a poder interpretar el crudo de ese estudio, por lo tanto necesitan un soporte para la toma de resultados. Siempre le contamos, obviamente el tiempo va avanzando, pero durante mucho tiempo hubo un gran porcentaje de profesionales de la salud que ni siquiera había tenido biología molecular como materia cuando se formó como médico. O sea, menos, fíjense, entender cuál era la lógica de un test genético. Por supuesto, los médicos se actualizaron, entendieron, pero para que se den una idea de que cada vez es más complejo cómo damos a conocer los resultados. La otra gran punto es que la historia clínica es una herramienta de comunicación. Y como herramienta de comunicación, lo que necesitamos es que esta comunicación, que reportes de hasta que el 95% de la comunicación entre los médicos tiene formato informal, tiene que encontrar alguna medida en la que pueda hacer efectiva esta comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto lleva a una alta frecuencia de información clínica relevante perdida. ¿Por qué? Porque queda en el pasillo, queda en el WhatsApp, queda en el llamado telefónico. Y esto es muy común en los sistemas de información. El proceso de referencia y contrarreferencia tiene más que ver con la relación interhumana que con los procesos médicos que se generan. ¿Por qué? Porque los médicos, los enfermeros suelen consultarle a la persona que tienen de confianza más que al referente que tienen indicado por sistema para hacer esa consulta particular. Por lo tanto, tengo que considerar cómo vamos a hacerlo. ¿Y cuál es la principal problemática? Y ustedes dirían, bueno, se genera un posible error o una pérdida de información. La principal problemática de la pérdida de comunicación estandarizada es la duplicación de prestaciones. ¿Por qué? Porque se generan un cuidado duplicado, ninguno lo registra, todos lo hacen y se empiezan a generar dobles pedidos, dobles solicitudes que el sistema tiene que empezar a considerar y frenar. ¿Cómo? Con estrategias, por ejemplo, como la alerta de reincidencia, como ven acá, ya fue solicitado, hace menos de 7 días, no tiene valor poder generarlo de nuevo. ¿Cómo hacemos para que pueda generalmente evitarse esa duplicación de precisos? Segunda firma, esa duplicación de prestación. Segunda firma, lo que quiere decir que para que un estudio avance, cuando no está completamente justificado, definido, hay alguien que es experto en eso, que tiene que validar que ese pedido puede ser realizado. Es muy importante en instituciones académicas como la nuestra. Y prácticas desaconsejadas. Por ejemplo, cuando uno le pide una videocolonoscopía a un paciente mayor de 65 años, no tiene recomendación de screening, por lo tanto, si está pidiendo videocolonos por screening, es una práctica desaconsejada, ¿sí? Así que mucho va a venir sobre eso y el hospital está desarrollando una línea muy interesante en ese sentido. El otro tiene que ver con flujo de trabajo. Si yo no tengo ordenada la información acorde a la lógica, cómo se va dando, es muy poco probable que pueda representar esos flujos de manera intuitiva para los pacientes. Acá vemos, por ejemplo, dos flujos de trabajo. El flujo de trabajo quirúrgico, en donde me va haciendo el checklist de todo lo que tiene que ir ocurriendo desde el inicio de la cirugía hasta el final. O sea, tiene el prequirúrgico, tiene los consentimientos, tiene los partes anestésicos, tiene el parte quirúrgico, se hizo un checklist, se hizo un post-anestesia, se hizo un preanestesia y hay un consentimiento de la anestesia particular. Fíjense que toda la información ordenada para que podamos avanzar en el flujo correcto. El siguiente, que es un wizard, donde vamos viendo paso por paso cómo, por ejemplo, tengo que indicar la tromboprofilaxis en el paciente. El primer paso es definir el tipo de internación, el segundo va a ser definir los riesgos del paciente, el tercero, el cuarto, así sucesivamente, hasta que en el último paso voy a tener de manera ordenada una recomendación estándar para la aplicación de tromboprofilaxis. El otro gran problema es que cuando empiezo a tener buenos datos,
tengo problemas para el acceso a esos datos. Fíjense que en el hospital hay casi cerca de 80 millones de documentos que son posibles de consultar, obviamente no 80 millones del mismo paciente, pero en 25 años y muchos de esos pacientes con toda su vida de salud dentro del hospital, cada vez es más complejo poder avanzar en esa lógica. ¿Qué necesito? Que cada miembro del personal tenga la posibilidad de registrar lo que hace con la historia clínica, que los perfiles se adapten a esos perfiles de registro, ya sea desde la manera en la que escribe y las funcionalidades que le ofrecemos acorde a su rol que cumple. Y la otra cuestión que tengo que tener es que si el acceso está disponible, tengo que saber quién accede, a qué, cuándo, cómo lo hace. Por lo tanto, definir políticas de acceso institucional que contemplen la privacidad y la confidencialidad, monitoreando el acceso y considerando situaciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, los registros de salud mental, que tienen una característica particular por la cual una parte es pública y otra parte puede permanecer privada. Entonces, tener siempre presente que tengo que controlar quién accede, que tengo que tener perfiles funcionales y que tengo que monitorear qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque así como tener información es positivo para el paciente, también es un riesgo de violación de la realidad. Entonces, ¿cómo hago con semejante cantidad de información para entender qué es lo que está pasando por el paciente? Lo primero es ofrecer estrategias de data visualización, data visualization, que me permitan entender si un paciente, por ejemplo, está activo o está dentro de los parámetros. Fíjense que estos son 3 pacientes diferentes. Mírenlo un poquito mientras dejan tomar un poco de agua. Fíjense que el primero tiene, si verde es ambulatorio, rojo es internación y violeta es internación domiciliaria, fíjense que fácilmente yo puedo identificar que en este año este paciente estuvo muy activo en el ambulatorio y estuvo 3 veces con internación domiciliaria. Este, en cambio, tiene algo que llamamos una consulta estándar, unas consultas durante fin de año un poco juntas, una consulta a la guardia y volvió a consultar en septiembre. Nada que nos preocupe. Y este tuvo un poco más esporádico. En el verano se ve que se sentía bien, se fue de vacaciones, no vino nunca, pero después tuvo una internación breve domiciliaria y tuvo por acá otra internación en hospital de día. Fíjense que rápidamente, con puntitos, yo puedo más o menos entender qué es lo que está pasando con mi paciente. Lo mismo cuando doy información. En tanta información yo puedo tener, por ejemplo, los datos relevantes del paciente y las tendencias de lo que estoy valorando. Fíjense, por ejemplo, acá en signos vitales, ¿sí?, que es la columna del medio, uno vería claramente que el paciente de arriba tiene un peor manejo del dolor que el paciente de abajo. Ambos están en dolor cero. Si yo vería un tablero que me muestre solo el valor del dolor, los dos me van a mostrar que están cero, pero fíjense que este tiene picos y valles, por lo tanto tiene un manejo activo del dolor, y este desde hace tiempo que viene con dolor cero por suerte, por lo tanto no me preocuparía. Fíjense de nuevo cómo la visualización de la información ayuda a gestionar la cantidad de información. Lo mismo con los paneles de enfermería. Estos son los paneles de pacientes internados en donde yo veo claramente que para Ángel, que es el primer enfermero que está identificado, estos son sus pacientes, no tienen el nombre porque estos paneles están visibles en el área pública de la sala de internación, por eso no tienen el nombre, y yo puedo ver que tiene 2 pacientes que están de alta, por eso se ven en color gris, están esperando para ser trasladados, tiene 2 pacientes en amarillo, ¿sí?, y el resto de los pacientes en verde. Este color es un estándar que es una alerta news y que se genera a partir de los datos de la historia clínica. Fácilmente él sabe que tiene 2 pacientes a los que le va a tener que prestar un poco más atención y el resto de los pacientes estables. Fíjense que en este caso Paola está bastante más tranqui, tiene todos los pacientes verdes y 2 se están por ir de alta. Eso le permite también al supervisor de enfermería ir viendo cómo va distribuyendo la carga de trabajo. Si al pobre Ángel se le pone uno naranja y el resto todo amarillo, probablemente tenga que hacer algún intercambio o sacarle a algún paciente y dárselo a Paola que tiene todos verdes. De nuevo, todo solo mirando iconitos y colores. O sea que fíjense la importancia de gestionar la información de una manera visual.
Y lo mismo con la información de las fuentes de conocimiento. En este caso, Hydrax, que es nuestro Valmecum inteligente, nos muestra dos drogas y claramente yo puedo identificar que la pregabalina es una droga menos compleja que el metotrexato. ¿Por qué? Porque veo unos colores diferentes que los que veo acá. Sin embargo, yo sé que los dos van a requerir ajuste renal. ¿Por qué? Porque veo el riñoncito rojo. De nuevo, sabiendo que los profesionales de la salud, sobre todo los médicos, leen poco, ordenar la información de una manera visual para que entiendan un sistema de código de colores y que ese código de colores nos permita avanzar. Y muy importante, la usabilidad, el color es un valor fundamental, entonces no usar los colores para el título, utilizar los colores para el riesgo o no poner en relevancia el título. ¿Sí? Hay un sesgo muy común en los diseñadores, es que me ponen fármaco, que es el título, de manera relevante y el nombre del fármaco como una entrada. Tiene que ser al revés. O sea, el nombre, la información es lo que tiene que ser relevante. Y por supuesto, nuestra estrella de esta jornada es Tana, que aún teniendo todo eso, sigue faltando información, le puedo preguntar y ya se van a decir, uy, van a volver a hablar de Tana. Vamos a volver a hablar de Tana porque es parte de lo que nos mantiene muy entretenidos y es nuestro asistente, similar a un chat GPT, nuestro asistente conversacional, con el que directamente puedo hablar y preguntarle si es alérgico, qué medicación toma y me va a ahorrar muchísimo tiempo en esto de encontrar información en este mar de datos. Ya terminando, lo otro que tenemos es el contexto. Tengo que entender que el registro clínico va acorde a la complejidad del paciente en el ámbito en el que se encuentra. Por lo tanto, no pretendo un funcionamiento igual de una historia clínica ambulatoria que de una de emergencias que de una internación, sino que tengo que tener el contexto con la información que necesito. De nuevo, los colores, las necesidades de información, la respuesta, estos son las cabeceras de un paciente cuando está en la internación domiciliaria, cuando está en la guardia rojo, cuando está en el hospital de día violeta o cuando está en el ambulatorio. Fíjense cómo los datos van cambiando, cómo algunas cuestiones quedan fijas para que yo pueda saber qué es lo que está pasando y cómo la información me plantea el contexto de ese paciente. Contexto en el que se encuentra, contexto de lo que le está pasando particularmente. La historia clínica, de nuevo, es la colección de información que tiene que cumplir con un montón de características para que yo la pueda llamar verdaderamente historia clínica electrónica. Que los procesos documentales son cada vez más complejos, que hay que gestionar un montón de datos de un montón de formatos, textos, números, sonidos, videos, señales biológicas, que tienen que adoptarse a la perspectiva de la persona, que tienen que considerar a la persona en un ámbito ya no solo proveedor céntrico u hospital céntrico, sino en todo su contexto de vida y que deben manejar los datos de manera flexible y a gran escala para que me permitan poder contener la información, utilizar la información de la manera más adecuada posible.